Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también por prestar atención a este pequeño vídeo que me han permitido hacer para poder compartir este momento con vosotros. Dentro de esta breve ponencia no me voy a centrar en explicar cuál ha sido todo mi proceso de investigación, pero sí me gustaría tratar algunas cuestiones que creo que pueden suscitar el posterior debate. Una de estas cuestiones que creo que nos ha preocupado a todos es qué es lo digital de lo que nos ocupamos y cuál es su lógica. Yo creo que en primer lugar tendemos a identificar lo digital con Internet y todo lo que es susceptible de fluir en la red e incluso articular los actores en red, y cómo esto puede llevar en numerosas ocasiones a presuponer un determinismo, un causalismo simplista a la hora de explicar subjetividades, formas de acción social, nuevas colectividades, formas de trabajo, formas de comunicarnos. En este sentido, creo que hay dos corrientes de ideas importantes que pueden destacarse para sembrar un poco las dudas sobre el poder de lo digital y de la tecnología digital para engendrar cambio social por sí misma, o como si fuera algo, un elemento aislado, algo autónomo, independiente de lo social mismo, ¿no? En primer lugar, nos encontramos con trabajos que advierten que lo digital, lejos de estimular siempre y en todo momento la novedad, muchas veces lo que hacen es facilitar la reproducción social. Y este tipo de investigaciones, y yo creo que también en mi caso, muestran cómo lo digital muchas veces no generan rupturas o cambios, sino que muchas veces facilitan esta reproducción y catalizan reacciones más expansivas del yo, de determinados marcadores culturales, permiten remediaciones de elementos que previamente estaban ahí, ¿no? En segundo lugar, pienso que son de especial relevancia las aportaciones laturianas y sus desarrollos, ¿no? Porque en este sentido nos han alertado sobre la arbitrariedad de cualquier división que podamos hacer entre sociedad por un lado y contenido técnico, tecnología por otro. Los objetos y las relaciones sociales, cuando nos adentramos en ellos y en su estudio, vemos que no existen por separado, y esto es algo que pone de manifiesto Latour. Nos enfrentamos a cadenas que son asociaciones entre humanos y no humanos. Es la cadena de relaciones lo que estudiamos, o su transformación, pero no los agregados o los fragmentos por separado o aislados unos de otros. Mi etnografía de la ciudad-red, por tanto, me ha conducido a tener en cuenta diversos tipos de actividad y de actores específicos en los que sigo trabajando. Para esta ocasión me centraré, como decía al principio, en el caso de los videojockeys, que pueden ser definidos como creadores y productores de imágenes en tiempo real. Los videojockeys, de un modo bastante generalizado, se describen a sí mismos como alguien que mezcla y manipula imágenes propias, es decir, tomadas por ellos o bien tomadas del entorno del mass media en tiempo real, es decir, en un espacio y en un momento concreto frente a un público. Es pues una especie de bricoler de la imagen en movimiento proyectada en vivo, y por tanto una actividad que tiene también mucho de performativo. Mi experiencia con este colectivo en el último año me ha llevado a preguntarme algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de lo digital en este campo en el que he trabajado? El avance digital en este campo sin duda ha sido fundamental, ha impulsado el desarrollo del campo audiovisual, principalmente en términos de convergencia. ¿Qué significa esto? Pues que junto al desarrollo y evolución de los soportes o de los equipos se ha avanzado en la dirección de la interconexión entre ellos en una misma red de comunicación, y esto implica un refuerzo mutuo de las tecnologías y de los medios utilizados, que ha ido un poco en la dirección de aumentar las ofertas al usuario, disminuir los costos. Este auge del sector audiovisual y el importante impacto que ha tenido en él lo digital no es un efecto aislado de la tecnología. Puede decirse que enlaza precisamente con el boom de las denominadas industrias creativas, especialmente concentradas en las capitales, en ciudades que quieren hacerse lugar a sí mismas en la red de ciudades, que obtienen beneficios en este ámbito de la creatividad y de la innovación. Esto ha supuesto la entrada directa en la economía de mercado de un tipo de prácticas y agentes que hasta ese momento vivían ajenos a esa clase de cuestiones y de dinámicas, y que pasan a actuar y a ser demandados como proveedores de creatividad, de innovación, de valor añadido.
Bueno, es aquí precisamente donde encontramos a videoartistas, a los VJs, a los diseñadores gráficos y de plataformas interactivas. Bueno, si hasta ahora he estado discutiendo un poco cuáles han sido los efectos de lo digital en el campo audiovisual, en el sentido más amplio en el que se inserta el VJ, otro de los aspectos que me parece interesante tener en cuenta, discutir, es cuáles son los efectos de lo digital en la actividad misma, ¿no? En este sentido, yo creo que es significativo discutir también de una forma bastante esquemática la postura bastante generalizada entre los DJs que se consideran a sí mismos más veteranos y más asentados en la profesión, según la cual uno de los grandes efectos perversos de lo digital ha sido facilitar una excesiva focalización de los esfuerzos en la espectacularidad de las propuestas, en la facilidad que precisamente se basan en la facilidad de aplicar nuevos efectos o descargar las últimas aplicaciones de software para el control de dispositivos de forma automatizada, y en cambio achacan una menor participación del individuo frente a la máquina y se descuidan lo que ellos consideran factores clave en esta actividad, pues el valor de la experiencia, que no es reproductible ni copiable, la capacidad performativa del VJ en este sentido en escena, la sensibilidad que demuestra para acoplarse al espacio que interviene con sus imágenes. Otra de las cuestiones que resultan interesantes a tener en cuenta cuando trabajamos este ámbito es el modo en el que ha cambiado el concepto de creación o los procesos de creación a partir del trabajo en red. En el caso que a mí me ha ocupado, uno de los entrevistados me decía que lo que había posibilitado el entorno digital es que se pudiera crear, producir y comunicar a la vez. Él decía que mientras produces, comunicas, y al comunicar produces conocimientos y también relaciones, y así, colaborando unos con otros, surgían posibilidades de generar proyectos nuevos y con suerte participar en proyectos remunerados cada vez mejores. En este sentido, la web 2.0, de las que los actores participan cotidianamente y a veces casi en mayor medida que el encuentro offline, es donde se sitúan las principales lógicas colaborativas. Otro elemento interesante es la naturaleza modular y modificable del software que utilizan, porque esto de alguna manera ha favorecido la experimentación colectiva o en red, que aúna múltiples autores, pero no nos podemos olvidar que junto a esta característica del software que utilizan, existe una tradición de remezcla y de apropiación de la propia actividad, de remezcla y apropiación de imágenes dentro de la propia actividad, que es una de las características del VJing, precisamente es este acto de collage, de bricoler, que aglutina obras propias del VJing con otras o producciones de otros, y que de alguna manera favorece también la experimentación colectiva o aunando a múltiples actores. Sin embargo, hablar de trabajo en red no significa hablar solo ni necesariamente de horizontalidad ni gratuidad. Lo cierto es que en el trabajo de estos autores, que se intentan abrir con dificultad un espacio en el mercado profesional, la capitalización de la propia actividad y la competencia por los recursos está siempre muy presente. Por una parte, el propio trabajo en red y colaborativo conlleva procesos de jerarquización que pueden observarse viendo cómo aquellos perfiles que consiguen ofrecer más a la red, por ejemplo desarrollos de software, plugins, imágenes o contactos, terminan por generar nodos centrales de la misma, interceptando un mayor caudal de información y oportunidades. Junto a lo anterior, además, para ser verdaderamente central en la red, es necesario conseguir dar valor a lo creado o producido, y esto se consigue exhibiendo el trabajo, las creaciones frente a un público, pero también frente a otros profesionales que lo evalúan sobre tres aspectos principales: la capacidad de desarrollar y adecuar la tecnología a los fines deseados, al mensaje que se quiere transmitir y la intervención sobre el espacio y sobre el público que se pretende realizar, la calidad de los contenidos visuales que el VJ es capaz de producir en términos de originalidad de la imagen o de su remezcla, tratamiento, narratividad, generación de experiencia sinestésica, y finalmente la habilidad performativa para editar y poner en escena en vivo estos contenidos, adecuándose originalmente a distintos ámbitos espaciales y de público. Esto, creo yo, implica tener en cuenta también la idea de autoría como forma de generación de capital
social y profesional, lo que genera a su vez la posibilidad de participar en un mayor número de proyectos. A modo de conclusión, puede resultar interesante esbozar alguna de las potencialidades y límites de la red como metáfora explicativa, ya que al comienzo he enunciado algunas de las potencialidades al referirme a las aportaciones de Latour. Quisiera resaltar solamente en este sentido la importancia de la metáfora de la red para ayudarnos a difuminar o al menos repensar la tradicional separación entre individuo y sociedad, entre objetos y humanos, entre tecnología y sociedad. La metáfora de la red nos permite pensar que lo social implica más bien relaciones de fuerza y asociación entre distintos elementos enredados y que no puede ser reducido a un tipo de sistema, entidad o medio como intención, significación o comunicación. Y en cuanto a los límites de la red como metáfora explicativa, creo que podrían enunciarse al menos dos. Uno de ellos lo podemos encontrar al confundir las posibilidades de la metáfora de la red para investigar y dar a entender el modo en el que se dan y distribuyen las acciones entre objetos y personas con el dominio específico de Internet, que es hoy el paradigma conexionista por excelencia, y en este sentido limitarnos a cuestiones de conectividad, ubicuidad y fluido de datos, olvidando el modo en el que esto sucede o se interrumpe en relación con las condiciones materiales que hacen posible la red y el modo en el que intervienen cuestiones como el estatus, el poder o la competencia. Otro límite de la metáfora de la red está quizás en confundirla con los discursos y retóricas conexionistas mismos que los actores producen mientras estructuran un campo de significado y de experiencia emergente o mientras justifican o explican lo que pueden llegar a considerar, bien de forma utópica o distópica, un mundo nuevo. A este mundo conexionista se le tiende a atribuir, por ejemplo, una exigencia de justicia, de horizontalidad, de flexibilidad o de libertad. A riesgo de parecer simplista, no está de más recordar la necesidad de reconocer estos discursos como tales, analizarlos y entenderlos como parte de la acción que permite la producción de un campo de experiencia junto a aquellos otros discursos y prácticas que también forman parte de esa producción y que demuestran formas de dominación, constricciones y obligaciones. Bueno, pues hasta aquí esta breve presentación en diferido. Espero que hayan quedado claras al menos algunas ideas principales y que puedan ser útiles para la posterior discusión. Disfrutadla y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.